Bienvenidos al canal de YouTube de Bitcoin for Humanity. Diego Gusto. y Leo. muchísimas gracias por estar acá conmigo hoy. Estamos en la BitConf, en la Bitcoineta. Encantados de tenerlos por acá. Queremos escuchar su historia. Sé que ustedes vienen de Tucumán y están liderando actualmente una economía circular en Así Tucumán, buscando empezarla. Cuéntame todo acerca de eso. Bueno, les cuento. Somos Club Satoshi, una comunidad bitcoiner que hoy estamos nosotros en la BitConf 2025. Tenemos un año de antigüedad y tenemos un dato curioso, que a mí siempre tenemos un año de antigüedad porque nosotros nos conocimos el año pasado en la BitConf del 2024. Somos de Tucumán. Tucumán es una provincia ubicada al norte de Argentina y nosotros dos tucumanos, por ejemplo, no nos conocíamos en Tucumán, nos conocimos aquí en esta conferencia. Entonces eso fue llamativo y es lo que nosotros llamamos el poder del networking. ¿Qué es el networking? Es la comunicación con diferentes personas, comenzás a conversar y nada, hay el intercambio entre palabras, entre una conversación. Nosotros nos dimos cuenta que somos de la misma provincia y estábamos viajando para hablar de Bitcoin. Anteriormente, no es la primera vez que estoy en la Bitcoineta, yo la conocí en Salta, también una provincia del norte, y ahí conocí a otra persona. Nos juntamos los tres y decidimos formar Club Satoshi y comenzar a hablar sobre Bitcoin, a educar sobre Bitcoin. Somos una comunidad educativa. Entonces, decidimos formar esta comunidad y educar principalmente. Nuestro principal pilar es comunicar, educar sobre Bitcoin a cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento sobre Bitcoin. Tratamos de ayudarlo a entender y que tengan una linda experiencia en lo que se pueda. Bien, bueno, yo lo que puedo sumar con esto es que la filosofía que nosotros tenemos es la misma filosofía que propuso Satoshi, que es esta cosa de persona a persona. Por eso una de las reglas que nos hemos puesto es enseñarle a personas uno a uno en un café, sin necesidad de hacer charlas con mucha gente y saber realmente si les interesa sobre Bitcoin, qué es lo que pretenden de Bitcoin, porque de esa manera podemos comenzar a entender la visión de cada uno y qué tan interesados están en Bitcoin y poder enseñar acorde a sus necesidades, obviamente. Entonces esta filosofía de persona a persona la estamos manteniendo y nos importa la calidad más que la cantidad, así que vamos por ese camino filosófico. ¿Hace cuánto tiempo ya desde que empezaron? Yo sé que hace un año, sí. Pero ¿cuándo siente usted que llegaron a un punto de que dijeron, wow, hemos hecho bastante progreso? Yo sumo acá, yo creo que a medida que hemos arrancado, hemos comenzado obviamente a practicar, porque nosotros no somos educadores, no tenemos esa capacidad de estudio para saber cómo se tiene que educar. Hemos ido aprendiendo en el camino, pero a medida que se fue sumando gente, nos fue enseñando cómo enseñar y algunas otras visiones, otras maneras de ver la filosofía de Bitcoin también. Y creo que un punto ha sido el comenzar a ver que hay gente que comenzó a usar Bitcoin gracias a nosotros y ha comenzado a entenderlo a Bitcoin de una manera que nosotros no lo habíamos entendido tampoco, que tiene que ver con cómo lo usaban, cómo lo veían, el tema del ahorro, de largo plazo. Y después cuando hemos comenzado a migrar hacia Bellavista, que es una ciudad que hemos pensado hacer economía circular ahí a 25 kilómetros de la capital de Tucumán, hemos comenzado a ver que realmente ahí podemos ayudar bastante, porque son personas que es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad, tiene su estructura comercial muy activa, pero no tiene turismo. Y podría tener turismo porque está cerca de la capital y la gente pasa a otras ciudades que son más turísticas y deja de lado Bellavista. Entonces hay una visión turística ahí que ellos también la están entendiendo y creo que ahí hemos entendido que podemos aportar bastante de Bitcoin, básicamente. Sí, totalmente. Yo creo que el momento ese que nosotros dijimos, che, esto está bueno o esto está aportando algo, cuando logramos conectar dos personas que también no se conocían, pero que se conocieron por el valor de Bitcoin. Nosotros, por ejemplo, contamos nuestro primer caso de éxito, o nuestro primer caso de éxito, fue cuando a una persona que alquila departamentos, lo alquila en Bitcoin, le agregamos a BTC Maps, y una pareja de italianos que andaba visitando el norte, andaba por Tucumán y vio que había locales que aceptan Bitcoin. Entonces ese fue nuestro primer caso de éxito y esta persona que nosotros la onboardeamos, la introducimos en Bitcoin, la pareja de italianos nos llama y dice, queremos pagarte el alojamiento, queremos una habitación y te queremos pagar con Bitcoin. Entonces él cerró un circuito y a nosotros nos miramos,
personas que del otro lado del continente conoce a esta persona que alquila un departamento, le puede pagar con Bitcoin, y ahí cuando fue el momento que nosotros vimos el potencial y que llevábamos poco tiempo en la comunidad, creo que fue a los 3 meses, Sí. este caso de éxito a nosotros nos potenció más, nos dio más ganas de seguir educando, y después salieron más proyectos, pero bueno, somos una comunidad joven, voluntaria, tenemos que priorizar los proyectos que vienen, y ahí cuando comenzamos a analizar en más detalle el proyecto de Bellavista, de generar una economía circular. Y bueno, actualmente el proyecto de Bellavista tiene 6 meses y hay 8 locales que reciben Bitcoin ahí, y que nosotros enseñamos, nosotros lo educamos a recibir pagos, y de algún modo, bueno, nosotros sentimos esto de que podemos aportar en el lugar donde estamos, y que somos novedosos porque no había antes. Entonces, eso es lo que más valor nosotros creemos que estamos aportando a través de Bitcoin y su filosofía. Excelente, excelente. ¿Dónde siente que se encuentran ustedes ahorita en su economía circular y cuáles son los próximos pasos que están por tomar? Bueno, nosotros estamos en una etapa inicial, porque el proyecto lleva 6 meses. Generar una economía circular en algún lugar lleva mucho tiempo. Nosotros somos muy conscientes que llevamos un poquito de tiempo en algo que es novedoso. Nos cuesta mucho todavía llegar a ciertos lugares, llegar a ciertas personas, comercios, y también nos cuesta mucho, no tanto explicarlo, lo pueden entender, pero como siempre decimos, que vuelvan después. Vos enseñás a alguien a cobrar en Bitcoin, pero si no lo practica, no tiene una práctica frecuente o habitual, se termina olvidando el proceso, ¿no? de cómo cobrar en Bitcoin. Entonces, también tenemos una comunicación muy clara con cada vez que hacemos o enseñamos Bitcoin, porque es una herramienta más. Cuando nosotros decimos, ya aceptás pago en Bitcoin, quizás en el año vaya una persona o 2 personas y seamos nosotros. También somos muy cuidadosos con eso, en no generar una falsa expectativa, porque es algo novedoso todavía, y de un lado, sí, quizás desde un lado del marketing nosotros decimos, mira, vas a ser el primero en recibir pagos en Bitcoin, tenés que educarte durante todo este proceso, y de ahí, esto a futuro, nosotros creemos que puede tener gran potencial para vos, para tu economía, para tu futuro. Y bueno, esa es nuestra manera también de explicarlo claramente al proyecto. Pero nada, como digo, llevamos muy poquito, 6 meses, estamos en una etapa inicial, y nos estamos adaptando también a la realidad del lugar, a la realidad de la comunidad, a la realidad de las personas, y bueno, adaptándonos y aprendiendo de otras comunidades cómo hacerlo. Sí, nosotros tenemos una estructura que la tenemos clara. Sabemos que la gente puede entendernos, puede comenzar a recibir Bitcoin, en el sentido de que puede poner cartelito, pero después eso a la realidad, que alguien les pague Bitcoin, ellos creo que han logrado entender que eso es poco probable que suceda este año. Entonces lo que hemos hecho en los primeros días es ir nosotros de la comunidad a gastar satoshis en algunos locales de ellos, para seguir conversando sobre Bitcoin, para que vean cómo es un pago, para que practiquen. Y sabemos que por más que tengan esa práctica, si dentro de un mes o dentro de una semana va alguien a pagarle, seguramente se han olvidado del proceso. Esa parte quizás nos falta todavía desarrollar. Obviamente nosotros tenemos nuestro trabajo por aparte y le dedicamos cierta cantidad de tiempo a la comunidad, pero sí se requiere un trabajo más, con más tiempo, y obviamente lograr entender nosotros cómo va a ser la manera de mantener una cotidianidad con ellos para que sepan usar Bitcoin. Pero más allá de eso, al mismo tiempo tenemos un grupo de WhatsApp donde ellos pueden ir consultando cosas y vamos compartiendo cosas. Entonces hay gente que va entendiendo Bitcoin más allá de cobrar o no. Así que es algo que podemos mantener en el tiempo, y ellos ya saben que poco probable que alguien se acerque a pagar con Bitcoin, por lo menos al corto plazo. Ciertamente la estandarización es uno de los mayores bloqueos, ¿no? El cómo esta persona en este negocio va a aceptar los pagos y qué es lo que sucede después. Esas personas necesitan temas de contaduría, necesitan entregar documentos, necesitan después declarar los impuestos. Y desde el punto de vista de negocio, claro, esa parte de estandarización realmente es la piedra que está en el camino. Exacto. ¿Tienen algún tipo de propuesta para solucionar eso por los momentos? ¿O están viendo todavía qué hacen? Por el momento, como estamos la verdad es que nosotros estamos enseñando sin argumentos claros en cuanto a las estructuras que Argentina te exige comercialmente.
estamos enseñando Bitcoin. Seguramente en la medida que vayamos avanzando, Leo, por ejemplo, está más vinculada a la parte técnica, yo estoy más vinculada a la parte filosófica. Juan, que también trabaja con nosotros, está vinculado a esta parte, o quizá financiera, o de el ahorro, qué sé yo. Es algo que falta una pata judicial quizá, o una parte legal, que seguramente van a ir apareciendo y vamos a poder ir asesorando poco a poco. Por ahora la idea es que se entienda Bitcoin, que logren entender las herramientas que existen para poder usar Bitcoin, y en la medida que puedan y tengan tiempo vayan profundizando en ese aprendizaje hasta que podamos avanzar en estas cosas que son mucho más duras, por decirlo así, en el mundo financiero. Claro, ahí tenemos nosotros un compromiso con la confianza. Un dato no menor, leí las noticias el otro día que en los últimos 4 años en Tucumán hubo al menos 5 casos de estafas. Entonces la sociedad está muy afectada por la desconfianza. Plantear una economía circular con Bitcoin en una provincia y en una ciudad donde ha sido afectado por estos casos es difícil, la gente tiene desconfianza. Entonces somos también conscientes de eso. Nos dimos cuenta también que funcionaba en cierto modo hasta como consultoría, porque nos preguntaban, che, ¿qué significa este token? ¿Qué significa esta moneda? Entonces somos muy prudentes con eso. También nosotros nos educamos mucho, aprendemos de la otra comunidad, nos apoyamos de otros proyectos que ya quizás pasaron por esto, y siempre tratamos de tener referentes de contacto. Como decía Diego, nosotros también lo bueno del Club Satoshi y la comunidad, que somos un grupo heterogéneo. Tenemos el lado filosófico, tenemos gente que le interesa lo técnico, tenemos gente más por el lado contable, finanzas personales. Entonces tratamos todo tenemos como un equipo bien heterogéneo, consolidado, y cuando no sabemos algo levantamos la mano y buscamos referentes en comunidades vecinos que nos apoyan, y podemos quizás, si no respondemos la pregunta, llevar una pregunta nueva a algún lado y ser consciente de esto, de que estamos todos para ayudarnos. Y bueno, siempre las comunidades son abiertas, siempre nos abren las puertas para cualquier consulta y demás, y creo que eso es lo que tenemos claro. Ser prudente con los mensajes también que damos en algo desconocido, en una provincia quizás que fue muy afectada y la desconfianza está presente. Nuestro también pilar fundamental es generar un espacio de confianza y contención. Muchas personas escucharon por primera vez la palabra volatilidad. Entonces, explicar volatilidad a una persona que no sabe de volatilidad o que nunca experimentó la volatilidad es algo que hay que tomárselo con compromiso y estar ahí para acompañar también en momentos de bajada quizás, o donde hay mucha incertidumbre, tener que acompañar ese proceso, y nos transformamos también en eso, en este grupo de WhatsApp hay 100 personas, y generar esta confianza. Cuando hay una duda, se la pregunta ahí y estamos para responderla. Siempre hay alguien que apoya con un comentario, una duda, una pregunta, y ahí tratamos de generar este círculo, ¿no?, de confianza. Hay algo también para sumar, que en la comunidad hay gente de todas las edades. Hay gente mayor y hay gente muy joven también. Y hay dificultades que tienen mucho más, está más allá que de lo financiero o el ahorro básico, que hay gente que no sabe usar el celular. O sea, sabe usarlo, pero le dificulta o le genera muchas inseguridades el tema de una nueva aplicación, el proceso, el escanear un código QR. O sea, la enseñanza comienza mucho más atrás de Bitcoin, y es un proceso que lo entendemos y estamos realizándolo con gusto, pero son muchas trabas que hay que resolver previo a Bitcoin para que genere confianza, porque esto al fin y al cabo es dinero. Más allá del valor y la filosofía de Bitcoin, es dinero que la gente aporta, y entendiendo que va a aumentar con el valor a largo plazo, pero uno no está en la vida de cada uno. Entonces, si no se explica bien esto, quizá hay malos entendidos en cuanto al ahorro o a la inversión en Bitcoin. Entonces somos muy cuidadosos con este punto. Ciertamente, lo último que uno quiere hacer cuando estás introduciendo la idea de Bitcoin en una comunidad es compartir mala información. Totalmente. ¿Tienen algún tipo de estándar, currículum de entrenamiento? ¿Cómo están? O sea, ¿de dónde sacan la información directamente para enseñar? Bueno, tenemos una estructura. Nosotros tenemos un taller o una charla que se llama Bitcoin desde cero. La hemos armado en base a otras charlas que hemos visto, muchas acá en la Bitcoin, y otras relacionadas. Por ejemplo, mi primer Bitcoin es un referente
Escuelita Bitcoin también es un gran referente, Ernesto, para nosotros en cuanto a la metodología de enseñanza o entender cuáles son las dificultades, pues estuvimos hablando con Ernesto también los primeros días que comenzamos con el club. Tenemos referentes que entendemos son los coherentes y respetan la filosofía de Bitcoin y creemos que vamos por el camino correcto, y cuando sumamos algo realmente lo analizamos, y si realmente está dentro de lo que nosotros creemos que es lo correcto, lo podemos sumar, pero por lo general ya lo tenemos resuelto de una manera que coincide con muchas comunidades bitcoiners. Entonces creemos que estamos en el camino correcto porque está validada en otras comunidades. Creo que esa es la primera referencia que tenemos. Sí, no hay solamente complementar que, como dice Diego, nosotros también nos adaptamos a la realidad de las personas. Nosotros vamos adaptando lo que vemos. El público a veces se renueva, siempre tenemos un público inicial para charlar Bitcoin desde cero. Y son muy importantes las preguntas que nos hacen. Entonces, a veces nos preparamos para las charlas, pero hay preguntas que no las esperábamos. No. Y las tenemos que responder y también ser creativos en las respuestas. Y también generar después, nosotros aclaramos. En una reunión no puedes aprender Bitcoin, puedes llevarte lo básico, pero el proceso continúa. Entonces, también hay que tener materiales. Nosotros, como decíamos, consultamos muchas charlas de las Bitcoin o referentes o otras comunidades y tenemos material como de apoyo y también adaptar a cada persona, a cada nivel de conocimiento de alguien. Nosotros le tenemos que brindar herramientas también quizás distintas para que entiendan conceptos que son por ahí, quizás a veces son medio complejos y requieren tiempo de estudio o de lectura para llegar a comprenderlo. Una pregunta personal para cerrar por aquí. ¿Qué significa Bitcoin para ti personalmente? Para mí Bitcoin es principal soberanía, libertad y la posibilidad de decidir sobre mi vida, básicamente. Es algo que uno lo toma como algo cotidiano, que esos puntos ya están resueltos, pero en realidad no. El Estado está decidiendo todo lo que hacemos y nos estamos moviendo en límites que ellos han decidido antes sin consultar a nadie. Entonces creo que Bitcoin te da la posibilidad de decidir hasta dónde vos te podés mover o hasta dónde te querés mover sin pedirle permiso a nadie. En este punto quizás es filosófico, pero tiene que ver con la economía, pero Bitcoin te ayuda a replantear o a cuestionar esto en muchas otras áreas. Entonces, por eso me parece importante la parte filosófica de Bitcoin, que tiene poco que ver con las finanzas en sí, sino con la decisión de libertad de cada uno. Para mí Bitcoin es una puerta a la libertad. Yo lo asocio mucho con la libertad. Siento que Bitcoin, a mí particularmente, yo entré por el lado tecnológico, yo el lado filosófico lo estoy aprendiendo. Y yo creo que cada persona entra a Bitcoin por algún punto diferente, alguna puerta de entrada diferente. En mi caso fue lo tecnológico. Y cuando hay una frase que yo digo cuando hago el clic de Bitcoin, lo que significa que ya no pude salir de ahí, cuando di que me daba soberanía. Entonces, para mí, Bitcoin es una puerta a la libertad y a la soberanía individual de una persona. Somos Club Satoshi, comunidad Bitcoiner educativa. Nos pueden encontrar en Instagram. A nosotros nos sirve mucho que nos sigan en Instagram. Ahí se pueden enterar todas las novedades. Nos juntamos una vez a la semana. Nuestro Instagram es club.satoshi. Nos pueden seguir ahí. Nosotros pueden ver nuestro trabajo, pueden apoyarnos también ahí con sus comentarios, sus likes. Y bueno, no sé, ¿algo más? Y una cosa para sumar es que en nuestro Instagram están los códigos QR de algunos de los locales que hemos ayudado a que aprendan a recibir Bitcoin. Así que pueden mandarle un par de satoshis ahí de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por su Gracias. tiempo. Muchas gracias. Leo. Agradecido, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias por el espacio.